Bueno, en esta capacitación me gustaría hablarles de por qué me parece que es importante nuestra programación mental. Muchas personas por ahí ni siquiera saben lo que significa la palabra programación mental o no saben de dónde viene, no saben qué función cumple, pero la programación mental realmente es una de las herramientas más constructivas que podemos tener a nuestro favor si las sabemos usar, pero también es una de las herramientas silenciosas más destructivas que sin querer, o sea, de forma inconsciente, podemos estar utilizando en nuestra propia contra. Porque muchas veces nos podemos preguntar por qué los resultados que queremos por ahí no llegan, por qué en vez de atraer las cosas que queremos las terminamos alejando, por qué cuando queremos mucho algo sin querer lo alejamos o por qué repetimos patrones, ¿no? Te puede haber pasado de repetir patrones quizás en cualquier ámbito, esto aplica para cualquier ámbito de nuestras vidas, podés estar repitiendo un patrón amoroso, quizás siempre te tocan parejas tóxicas y puede que no sea culpa de las parejas, sino que sea tu propia culpa porque hay algo inconsciente, invisible que no estás viendo y no estás detectando que es lo que te está haciendo crear ese resultado, que siempre consigas parejas tóxicas. Te puede pasar con el dinero, un ejemplo que me ha pasado a mí también, de repetir el patrón de la deuda. Yo cuando era joven ni siquiera sabía, cuando era mucho más joven, que no tenía un trabajo y no tenía ningún tipo de negocio, no sabía ni siquiera lo que era la deuda. Cuando empecé a emprender y empecé a hacer negocios y ya era independiente, me empecé a rodear de algunas personas que sin querer me terminaron enseñando de forma negativa cómo funcionaba la deuda y cómo no se tenía que utilizar, porque me rodeé de personas que tenían un estilo de vida muy alto y tenían casas gigantes y súper lindas, tenían un auto del último modelo y tenían una vida súper lujosa y bueno, un estilo de vida bastante alto, pero todo esto a costa de tener muchas deudas, de pedir muchos préstamos y de bueno, de estar básicamente en bancarrota. Y sin querer por rodearme de estas personas me programé de una manera y yo después terminé repitiendo el mismo patrón y después me terminé poniendo en deudas y repitiendo los mismos problemas que sin querer había aprendido de forma inconsciente. Te puedo dar un montón de ejemplos de patrones que puedes llegar a repetir con tu familia, en el dinero, en el amor, como te digo, puedes repetir muchos patrones y esto muchas veces lo primero que tenemos que entender es que inconscientemente en parte no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad. ¿A qué me refiero con que repetir patrones negativos no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad? Primero vayamos al origen, al principio de dónde viene nuestra programación. Bien, muchos autores de desarrollo personal y mentores grandes dicen de que bueno, nuestro cerebro es como si fuera una computadora. ¿A qué se refiere? Una computadora, dependiendo de la programación que tiene, cumple determinadas funciones y funciona de cierta manera. Una computadora puede tener muy buenos componentes, pero si tiene una mala programación o se utiliza de la forma incorrecta, nunca va a sacar su máximo potencial. O puede que incluso se rompa o puede que no funcione como debería. Puede que no saque su máximo potencial simplemente porque no está programado, no está siendo utilizada para el fin correcto. Y a veces una computadora de menos recursos puede tener mucho más potencial porque a pesar de no tener muchos recursos se le exige mucho más o se le utiliza para un fin que es mucho más productivo. Bien, entonces nuestro cerebro es como una computadora también que incluye una programación, pero esta programación, y esta es la primer clave, esta programación no es una programación automática o una programación por default, una programación que viene adoptada y que, bueno, viene predeterminada con cada uno de nosotros y que a cada uno le toca una programación y la que te tocó ya está, arreglate con esa programación porque es la que vas a tener el resto de tu vida. No es así como funciona. Nuestra programación es aprendida, no está programada. Bien, es un juego de palabras, a pesar de que estemos hablando de nuestra programación no está predefinida, está aprendida, que es muy diferente y eso es lo que tenemos que entender primero. Cuando nosotros nacemos, que somos bebés chiquititos, nacemos como una hoja en blanco. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una hoja en blanco, ¿qué características tengo? Tengo muchos lugares
para dibujar, para escribir lo que yo quiera. Ahora, ¿qué característica por otro lado tengo? Que no hay nada escrito, que no hay nada dibujado, o sea, que no hay historias, nadie pasó por esa hoja. Entonces, cuando nacemos somos una hoja en blanco y estamos en el momento más receptivo porque todo lo que nos pasa es algo nuevo, todo es nuevo, entonces todo es un aprendizaje. Vemos cómo nuestros papás hablan y aprendemos a hablar por nuestro entorno. Vemos cómo nuestros papás se tratan y aprendemos a tratar a otros. Vemos cómo se dan amor y aprendemos a dar amor a otros. Después vamos al colegio y vemos cómo nuestros compañeros hablan, se comportan, funcionan como piensan y empezamos a comportarnos de una manera similar. Porque como vamos creciendo y primero éramos una hoja en blanco, mediante la imitación tenemos que ir o tendemos a ir pareciéndonos a las personas que nos rodean. Y eso es nuestro método de aprendizaje. Pero tenemos que entender de que nacemos siendo una hoja en blanco. Es decir, que cuando nacimos no teníamos malas actitudes, no teníamos patrones de pensamientos negativos, no teníamos depresión, no teníamos negatividad, no teníamos maldad. Es decir, nacemos siendo una hoja en blanco y todo lo que viene después es un aprendizaje. Según distintos condicionamientos, existen muchos condicionamientos visuales, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, nuestro entorno económico, nuestro entorno amoroso, la manera en la que nuestro entorno habla, cómo hablan tus padres, cómo hablan nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la escuela, vamos aprendiendo. Bien, y acá vamos a hablar del primer punto que te dije hace unos minutos de que no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. ¿A qué quiero ir con todo esto? Que no es tu culpa la programación que en tu etapa inconsciente fuiste aprendiendo, pero sí es tu responsabilidad en tu etapa consciente cambiar tu programación, desaprender la anterior y aprender una nueva programación que te sirva para crecer, que te sirva para llevarte hacia tus metas y no hacia tu perdición. Bien, desgraciadamente la mayor parte de las cosas que aprendemos no nos sirven demasiado para alcanzar nuestras metas, ¿bien? A menos de que hayamos nacido en un entorno de emprendimiento, de personas multimillonarias y de personas que tenían una mentalidad muy bien programada, muy bien aprendida para el éxito y hayamos aprendido cosas muy buenas. Pero si estás en este video, porque seguramente sos como la mayoría de las personas, donde nacimos en un entorno donde quizás no aprendimos todas las herramientas que necesitábamos para lograr nuestras metas, ¿bien? Patrones, vuelvo a repetirte ejemplos, patrones de dinero, por ejemplo. Si te ha pasado de hablar con tu papá o con tu mamá y pedirles plata para algún fin y que te digan, no, no alcanza, no, no hay plata, no, es que hay poco trabajo, no, es que el país está mal. Y has escuchado ese tipo de cosas, inconscientemente sin querer incorporaste todos esos pensamientos y hoy forman parte de tu programación, o sea, de tu sistema de creencias y como vos tenés ese sistema de creencias, tenés esa programación, actúas luego de cierta manera con respecto al dinero, teniendo miedo porque no hay plata, no alcanza, no, el país no funciona bien, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la clave, de que durante una gran parte de tu vida, cuando fuiste niño o niña, no tuviste el control total, porque no tenías la conciencia suficiente para poder elegir cuáles son esas cosas que vos querés aprender. Ahora, lo revelador es que hoy, si estás viendo este video, sí tenés la capacidad, porque sos consciente, creciste, tenés el libre albedrío de pensar lo que querés en el momento que querés y sentirte de la manera que vos quieras, podés controlar tus propios pensamientos, de que hoy podés elegir qué es lo siguiente que querés aprender. No podés hacer mucho con lo que ya pasó, porque justamente ya pasó. El pasado no se puede cambiar. No te recomiendo de que intentes gastar mucho tiempo lamentándote porque aprendiste de una mala manera o porque tuviste malos patrones de aprendizaje, porque no podés hacer nada para revertirlos, porque ya están ahí. Pero sí, a partir de hoy podés elegir desaprender esos patrones y es tu propia responsabilidad
aprender todos los nuevos patrones que te van a llevar hacia el éxito, que te van a llevar hacia tus metas, hacia todo aquello que vos querés alcanzar. Y no va a ser fácil, no va a ser un camino rápido si quizás hoy tenés 20, 30, 40, 50 años y recién te estás despertando me refiero a recién te estás dando cuenta de que todo lo que sos y cómo actuás y los resultados que tenés se deben a la programación mental que aprendiste, no que obtuviste ni que te dieron porque nadie te la dio, no cayó del cielo y te tocó, sino que la aprendiste por tu entorno y tus condicionamientos. Por tu programación tenés tus resultados y que si cambias tu programación puedes cambiar tus resultados. O sea, tengas la edad que tengas, si tenés 20, 30, 50, 60, 70 años y te estás dando cuenta de esto, entendé de que llevaste 20, 30, 40 o 50 años aprendiendo una programación de forma inconsciente y descontrolada, porque no fue un aprendizaje consciente guiado con un fin definido, sino que fue una programación aleatoria de forma inconsciente en la que vos estuviste dormido, no te diste cuenta. No pasa nada por eso, ¿bien? Te llevó mucho tiempo aprender todo eso. Entonces es normal de que tu proceso no sea tan fácil cuando quieras cambiar tu programación. Ahora, lo bueno es que sí se puede hacer. El primer paso es reconocer, empezar a reconocer, no juzgándonos, sino simplemente viéndonos, analizándonos, cuáles son todos esos patrones negativos que tenemos que nos alejan de nuestras metas y no nos acercan. Muchas veces sabemos cuáles son las acciones que tenemos que hacer para lograr lo que queremos, pero no las hacemos por flojera, indisciplina, por un montón de cuestiones. Ahora, así como sabemos lo que tenemos que hacer para lograr el éxito, muchas veces podemos identificar también qué es lo que estamos haciendo mal que nos está alejando de nuestras metas. Siempre nos tenemos que preguntar, ¿esto me acerca o me aleja de mis metas? Y acá es donde tenemos que empezar a hacer mucho análisis propio, mucho autoconocimiento para decir, como te dije recién, sin juzgar, sin juzgarte a vos mismo, sin juzgarnos, empezarnos a hacer preguntas como, ¿puede ser que yo esté repitiendo este patrón? ¿Puede ser de que me estoy comportando de esta manera y me está endeudando cada mes más? ¿Puede ser de que estoy gestionando el dinero de la forma incorrecta y que lo haya aprendido por esto y por esto y por esto? ¿Puede ser de que esté teniendo malas actitudes y por eso quizás las personas se alejan de mí o quizás me repiten mucho esto? Y puede ser de que yo sea así. Una vez de que lo entendemos y lo identificamos, no tenemos que matarnos o tenemos que sentirnos mal porque somos así, sino que tenemos que sentirnos liberados. ¿Por qué? Porque el primer paso es reconocer qué patrón negativo que no nos está acercando a lo que queremos estamos repitiendo o estamos utilizando. Una vez de que lo reconocemos, podemos decir de forma consciente, ok, reconozco de que estoy siendo de esta manera negativa, reconozco de que estoy utilizando un patrón de pensamiento y de programación que no me estuvo acercando a mis metas, a mis objetivos, y yo conscientemente elijo desaprenderlo. Ahora voy a aprender algo completamente distinto, pero que sí me va a acercar a mis metas, que sí me va a acercar a mis objetivos. Porque también es importante que entiendas de que el universo detesta los vacíos. Si hay algo vacío, ese vacío tiende a llenarse. Así como cuando hay un estacionamiento lleno en el centro de la ciudad, en horario pico, cuando hay un estacionamiento lleno y un auto se va del lugar y se libera un lugar, ¿qué suele pasar en cuestión de menos de 5 minutos? El lugar se vuelve a llenar por un auto que viene a estacionar y ocupa el mismo lugar. Así funciona con todo. Los vacíos siempre tienden a llenarse. Entonces, cuando vos quitas algo negativo, automáticamente tenés que agregar algo positivo. Entonces, para cerrar el mensaje de este video, es importante que identifiques todo aquello que hasta hoy no te estuvo acercando a tus metas, sino que te estuvo alejando. Y entender de que eso que te estuvo alejando no es algo que te tocó, sino que es algo que aprendiste. Entonces, no fue tu culpa, no te sientas mal por ser como sos. Sentí compasión de vos mismo de decir, wow,
Entiendo cómo soy porque entiendo de que no pude elegir aprender o no aprender eso. Simplemente lo aprendí. Es así, es un hecho. Lo acepto, lo reconozco de que soy así y no me juzgo. Simplemente elijo aprender algo distinto que me acerque a mis metas y no me aleje de ellas. Eso es lo más importante y esa es la clave. Entendé que tu programación es aprendida y eso no fue tu culpa, pero sí es tu responsabilidad desaprender una vieja programación y aprender una nueva programación que te acerque a tus metas y que no te aleje de ellas. A partir de hoy vas a comenzar a aprender una nueva programación para el éxito. Una nueva programación donde no reacciones, sino que empieces a accionar. No seas una persona reactiva, sino que seas una persona activa. Una persona reactiva es una persona que no controla sus emociones ni sus pensamientos y siempre reacciona a todo como un animal. Un animal no controla sus pensamientos o sus sentimientos. Si tiene hambre, tiene hambre. Si tiene miedo, huye. Si se siente amenazado, ataca. Y una persona que no controla nada de eso se comporta de la misma manera. En cambio, una persona que no reacciona ante todo lo que le pasa, acciona conscientemente. Bien, aunque bueno, eso es otro tema, más que ya nos podemos ir por las ramas. Tenemos dos reacciones, una es la reacción primitiva y después la reacción racional, la reacción consciente, y esa es la que te estoy hablando. Pero no seas una persona que reacciona, sino convertite en una persona que acciona, en una persona que no es reactiva, sino que es proactiva, que elige cómo pensar, elige cómo sentirse, elige cómo tomar cada situación, elige cómo tomar no cada adversidad, porque no todo es un problema, sino es un problema simplemente si nosotros lo definimos como tal. Pero cada situación, cada adversidad, cada desafío, esa es la palabra que quería encontrar, cada desafío nosotros podemos elegir cómo tomarlo, como algo positivo, como algo negativo, no solamente ver lo malo, sino que también ver el aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero es importante de que vuelvas a entender este mensaje. Tu programación te llevó a tener los resultados que tenés hoy. No puedes hacer nada por la programación mental negativa que tuviste hasta este momento o hasta tu pasado. Pero sí es tu responsabilidad crear tu mejor programación a partir de hoy mismo.